Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido domingo, que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado compartiendo la palabra del Señor hace un tiempo. He estado compartiendo revelación de ella. La palabra del Señor nos muestra y nos revela para estos tiempos de apostasía en detalles que el mundo a nivel de naciones está viviendo. La palabra del Señor nos guía, nos direcciona. La palabra del Señor es la única que le revelaría, que le mostraría al hombre. Es la única que direccionaría al hombre en el momento que la apostasía fuese manifiesta al mundo. La palabra del Señor sería la única que le revelaría al hombre cuando la venida del Hijo del Hombre estaría cerca. Mateo 24, verso 3. Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos dice que estando sentado en el monte de los olivos, Jesús, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte sus discípulos. Y la palabra del Señor nos dice que estos le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad, dice el Señor, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dios nos dice todo lo que se manifestaría para estos tiempos de apostasía, para estos tiempos en los cuales Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra de qué manera las ranas reunieron a los reyes. Estos son espíritus de demonios que van a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la gran batalla del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera fueron reunidos los reyes de toda la tierra. Dios nos dice que esto fue en Armagedón. Según la palabra del Señor, la cual es espíritu. Según la palabra del Señor, Armagedón es un lugar de guerra, un lugar de batalla. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de Ezequiel. Dios nos muestra a través de una de las visiones de Juan. Dios nos muestra en Apocalipsis. Dios nos habla de Gog-Magog. Dios nos habla de este espíritu que vendría para estos tiempos de apostasía a hacerle frente a la palabra de Dios, a hacerle frente a la iglesia. Este espíritu opera a través de la red cibernética. Este espíritu opera a través de la red cibernética.
todo lo que tiene que ver con tecnología. Allí está este espíritu operando. Gog Magog opera a través de la tecnología. Jesús le dice a sus discípulos, Jesús le habló, nos dice la palabra, a sus discípulos. En este caso, Dios le habla a su pueblo y le dice, mira que nadie te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el falso maestro y el falso profeta se manifestaría, se revelaría. Siempre han habido falsos maestros y falsos profetas. Dios nos dice que en otros tiempos hubieron. Segunda de Pedro 2. Dios nos dice en otros tiempos hubieron falsos profetas y falsos maestros. Segunda de Pedro 2, 1 en adelante. Dios nos dice, pero hubieron falsos maestros y falsos profetas, como ahora en estos tiempos de apostasía hay falsos maestros y falsos profetas. Ellos vendrían a engañar al hombre. La palabra del Señor nos dice que esto es mostrándole al pueblo lo contrario a lo que Dios quiere. Que sus ministerios, que aquellos hombres llamados por Él a trabajar en su obra, ejerzan para Él cuando Dios les llama. La palabra del Señor no tan solo nos muestra que se manifestarían falsos maestros y falsos profetas. La palabra del Señor nos muestra y nos revela situaciones que se manifestarían, situaciones las cuales están escritas a través del libro de la ley. Situaciones como se levantarían, nos dice el Señor, nación contra nación. Lo voy a volver a repetir. Se levantaría nación contra nación, reino contra reino. La palabra del Señor nos dice que iba a haber enfermedades. Dios nos dice que iban a haber terremotos en diferentes lugares. Nos dice la palabra del Señor que esto solo es el principio de dolores. Este solo sería el principio de dolores, nos dice el Señor. Dios nos da instrucciones de aquello que tiene que hacer el hombre. Inmediatamente el anticristo se manifieste. Dios le da instrucciones al hombre de qué tiene que hacer inmediatamente el anticristo se manifieste. Van a haber diferentes manifestaciones, las cuales el hombre vería, las cuales direccionarían al hombre a ver y actuar. Podemos ver que Dios nos menciona todo lo que se levantaría. Todo lo que el hombre vería en cuanto a terremotos, maremotos. Todo lo que el hombre vería en cuanto a la apostasía. Dios nos muestra
Dios nos habla del falso maestro y del falso profeta. Pero también Dios nos dice que el hombre tiene que hacer inmediatamente se dé cuenta que el anticristo ha aparecido. ¿De qué manera va a aparecer? Dios nos dice que se va a escuchar. Aquí está el Cristo. Se va a escuchar en la gente, anunciar. Aquí está el Cristo. Dios dice, no vayan, ni siquiera a su casa a recoger nada. Si están fuera de su casa, ni siquiera vayan. O sea que Dios le da instrucciones al hombre en detalles de qué tiene que hacer. Estamos viviendo tiempos de preparación. Tiempos en los cuales la iglesia de Dios está llamada a prepararse. La iglesia de Dios está llamada a preparar a un remanente. La iglesia de Dios está llamada a preparar a un pueblo para que cuando esto suceda, ya el pueblo esté preparado. Ya el pueblo sepa qué hacer. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra. Dios nos dice que muchos tropezarían. O sea, muchos van a tropezar. Se entregarán, nos dice el Señor, unos a otros. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Dios nos dice que unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, nos dice el Señor, se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevere, nos dice el Señor, hasta el fin, será salvo. Dios nos dice el que persevere. Recordemos que Dios es espíritu. Para el hombre perseverar a tal punto, para el hombre perseverar de tal manera que cuando llegue el fin, como nos dice el Señor, hasta que cuando llegue el fin, sea salvo. Para que el hombre persevere hasta el último momento, necesita tener un corazón sano y limpio. Necesita tener una mente sana. Necesita vivir de la palabra y para la palabra. Necesita pedirle sabiduría al Señor. El tiempo que la iglesia de Dios está viviendo es un tiempo sumamente peligroso, en el cual Dios nos dice que Satanás operaría con gran engaño de iniquidad. Las situaciones espirituales no se ven. Todo lo que sucede en lo espiritual, todo ataque que el enemigo planifica, estos ataques no se ven. Dependiendo de qué está lleno el corazón del hombre, dependiendo de qué está llena la mente del hombre, dependiendo de lo que se alimenta el hombre, va a ser lo que va a dar. El que persevere hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. Los únicos
que van a ser salvos son aquellos que perseveren. Para el hombre perseverar de tal manera, o para el hombre quise decir perseverar, de la manera que Dios nos dice a través de su palabra, necesita tener una mente sana. Dios no tiene nada que ver con la carne. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. La palabra del Señor nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y será predicado, nos dice el Señor, en todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio quise decir a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. El fin vendrá luego de que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Como podemos ver y como podemos apreciar, siendo Dios único en planes y en todo lo que hace, como podemos ver, siendo los pensamientos de Dios más altos que los pensamientos de los hombres, como podemos ver, el plan de Dios, ningún ser humano se lo imaginó. El plan de Dios, el hombre no se lo imaginó. Dios dice: y será predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces luego vendrá el fin. Nadie se imaginó de qué manera Dios traería el evangelio para que fuese predicado en todo el mundo. Nadie se lo imaginó. La mente humana es demasiado pequeña. En el mundo entero, el evangelio de Dios es predicado. Pero Dios, siendo Dios, siendo los pensamientos de Dios más altos que los pensamientos del hombre, podemos ver que no tan solo los reyes de toda la tierra fueron reunidos para la gran batalla del día del Señor, sino que fueron reunidos para que el evangelio de Dios fuera predicado en todo el mundo. Este fue el plan de Dios. Este fue el plan de Dios. Dios es tan perfecto, tan justo, tan recto, tan firme, tan responsable, que Él no tan solo lo trae al hombre a través, lo voy a volver a repetir, Dios es tan variado. Dios hace como Él quiere, quise decir. O sea, Él varía, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando quiere y donde Él quiere. Él es Dios.